En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Nuestra gratitud para con ustedes. Mire, que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, la vida, el universo, el cosmos, los astros, la divina providencia, le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y nunca pase por alto que los milagros existen. A cada momento, a cada instante y cada día. Y tenga la certeza que en este mismo instante deben de estar sucediendo milagros. Y declaro y deseo que para usted esos milagros, esos regalos y esas bendiciones sean en salud, en fe, en esperanza, en valentía, en coraje, en belleza, en armonía, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, que fluya hacia usted y de usted hacia los demás. En fe, en solidaridad, en bondad y lo más importante, sueños en grande, nobles y dignos sueños en grande. Usted no le va a complicar la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni a los astros, ni al cosmos, ni al universo cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, desde cada mañana que conducimos este programa, con afecto le decimos: conviértase en una férrea celadora, conviértase en un férreo celador de esos pensamientos. ¿Vendrán terribles? Claro que sí, pero solo está en usted controlarlos, aconductarlos, mire, encauzarlos, redireccionarlos. ¿A qué? A esos sueños, a esos deseos que usted persigue, busca, quiere para su vida, y que se conviertan en ¿qué? En triunfos, éxitos para usted y para quienes lo rodean. Es simplemente eso. Ellos van a llegar. Y no olvide que la misma energía, el mismo combustible, por decirlo de alguna manera, que usted va a consumir pensando de esa manera terrible, trágica, pesimista, desesperanzadora, esa misma energía, ese mismo combustible es el que se necesita para pensar todo lo contrario, de que sí puede lograr sus sueños, de que usted es capaz, de que usted tiene las herramientas para hacerlo. Eso es la misma. En donde la invierte, ya esa sí es una decisión que solo usted puede tomar. Por eso, construya ese hilo conductor, ojalá irrompible, entre eso que desea, esos sueños, lo que piensa, dice y hace, en pro, en busca de eso que usted quiere para triunfar. Haga la asunción de que está sucediendo, día a día, momento a momento, y verá a ver lo que va a pasar. Los demás podrán decir lo que les venga en gana, pero usted le asiste toda la autoridad a ignorarlo. Y no pierda su tiempo dedicándole tiempo, valga la redundancia,
a eso que están diciendo. Más bien, haga que toda su energía, volcar toda su energía, ¿a qué? A esos sueños. Y va a estar tan ocupado allí, y va a estar disfrutando tanto de esos pequeños triunfos, que no le va a interesar eso. Y a medida que se eleve y que se vayan cumpliendo, menos le va a importar lo que aúlle esa gente. Es más, ya usted se va a sentir en otro nivel, en donde eso no le va a importar. Y va a empezar a crecer, y allá en esos niveles de crecimiento va a encontrar otro tipo de personas parecidas a usted, que también lucharon así por sus sueños, y va a usted interesarle más la conversación con ese tipo de personas que escuchar lo que están diciendo. Corra su carrera, disfrute donde está. Métase en su corazón y en su mente que usted tiene las herramientas de grandeza que necesita. Y por eso son esas herramientas lo que van a definir quién es usted, no lo que los demás digan. Y entre algunas de esas tantas herramientas que usted tiene para ser grandioso o grandiosa, está sus convicciones, sus creencias, su fe, su esperanza, su fuerza, su coraje, su valentía. Y esos mismos sueños son los que le van a dar esa fuerza, y los tiene usted dentro para salir adelante y para triunfar. Los tiene usted. No están en una esquina, no están en una góndola de un supermercado, no. Están dentro de usted. Búsquelos, que ahí están. No deje que el polvo los haga desaparecer. Corra su carrera, disfrute donde está. No viva esa vida de complacencia, de estar buscando que lo acepte todo el mundo. No, hay gente que no lo va a aceptar nunca, como hay gente que nunca lo va a querer. Es una vida miserable. Ya suspenda esa melodía que se pone todos los días de todos los errores que cometió, de todos los desaciertos que tuvo, de resentir lo que una persona le dijo hace 30, 20 años. Hágale un buen funeral a todo eso y conviértase en un observador inclemente de sus pensamientos, del hoy y del ahora, y verá a ver que va a empezar a construir lo que van a hacer más adelante, cuando usted piense, los más bellos y hermosos recuerdos. Y yo estoy seguro que así va a ser, y que no va a ser lo contrario. Llénese de gratitud. Le recuerdo, esto es increíble, que hoy ya es miércoles 3 de marzo del año 2021. El IDEAM pronostica para hoy cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 37 grados centígrados y temperatura mínima de 26. Ese es el informe del IDEAM para el día de hoy. Quiero iniciar contándoles una frase que escribió en su cuenta de Twitter Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Y fue hace poco, no vayan ustedes a pensar que fue antes de ayer. Cuantas más personas se vacunen, más rápido venceremos esta pandemia. Es por eso que uno de mis primeros objetivos es administrar 100 millones de inyecciones de vacuna COVID-19 en nuestros primeros 100 días. Me enorgullece decir que estamos a la mitad de nuestro objetivo y semanas antes de lo previsto. Porque otros países sí se puede. No, pero es que son países muy desarrollados, son países que muy ricos. Nos gusta entonces compararnos con esos países, pero cuando vamos por debajo, o sea, como esas personas que les gusta compararse con el estiércol. No, en nuestras posibilidades nosotros también podemos hacer lo mismo. Entonces lleve eso proporcional a Colombia. Nos vamos a proponer a conseguir 30, 20 millones de vacunas en 100 días. Y se puede. Y se puede hacer un pacto con todos los grupos políticos para modificar el presupuesto. Que va a costar, claro que va a costar. ¿Y por qué si pueden modificar los presupuestos en Colombia para enriquecer y salvar a los banqueros cada vez que vienen y hacen las barbaridades que hacen? Recuerden desde el gobierno de Andrés Pastrana, que fue lo primero que hizo, meterle una reforma tributaria de Padre y Señor nuestro a los colombianos, y cuyo ministro de Hacienda era Juan Manuel Santos.
y donde se crearon los cupos indicativos o donde se oficializaron los cupos indicativos para salvar a los bancos. Después llegó Uribe. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue meterle una gran inyección de dinero a la banca. Llegó Santos como presidente y ¿qué hizo? Lo mismo. Y no solo eso, le entregó Adres, que antes era el régimen subsidiado. Y en Colombia, olvídense, que los que están en el contributivo es una minoría. Como más de 30 millones de colombianos están en el otro. ¿Por qué? Porque esto es un país pobre. ¿Y quién administra todo eso del régimen subsidiado hoy que se llama Adres? O tiene otro nombre, porque esta es una cosa que le gusta a este país, cambiarle los nombres a todos, porque piensan que el problema es semántico. Los banqueros, ¿y cuánto cobran los banqueros por ese pasamano? O sea, por ellos tenerte esa plata ahí, o sea, no es tuya, no es de ellos, sino porque ellos te la tienen allí. ¿Cuánto te cobran? ¿Y cuántos billones ganan por manejar esa plata? Y el sistema de salud, y los colombianos cada vez peor con este sistema de salud. Y hoy en día, con esta pandemia, más nos hemos dado cuenta cuántas personas no murieron por la ineficiencia de nuestro sistema de salud. O sea que sí se puede, así como hacen, para imponerle cargas impositivas, impuestos recesivos a los colombianos para salvar los bancos. ¿Por qué no hacen lo mismo para las vacunas, como pueden hacerlo otros países? Pero entonces cuando los otros países lo hacen, enseguida nos vamos al estiércol. No, pero es que ellos son más ricos, no, pero es que ellos son más desarrollados. Ya. ¿Y por qué antes sí? ¿Y por qué sí te gusta compararte para otras cosas con ellos? Entonces, eso es para que ustedes vean y cada día más se convenzan, si no están convencidos todavía hoy, de la ineptitud que tenemos en el gobierno nacional, porque es una ineptitud de todos, porque así es. Si el rey es inepto, los súbditos van a ser igual. Habrá excepciones, pero no estoy hablando hoy de excepciones. Eso vamos a dejarlo para el domingo. Entonces, iniciar con ese comentario. Bueno, y el comentario central tiene que ver mucho con lo que tratamos el día de ayer, con respecto a esto de la violencia en Colombia, de que hay un proceso de paz, que hay una justicia especial para la paz, y que hay una cantidad de enemigos, unos agazapados, otros no, de este proceso de paz, y que la guerrilla nunca les hizo nada, nunca les hizo mal a alguno, pero son los que más venden odios y deseos de venganza. Yo quiero hacer un planteamiento hoy con respecto a esto. Por favor, vamos a llevarlo a las proporciones del contexto que le estoy dando, no irnos más allá. Tú eres el Estado. Tú como Estado tienes la institucionalidad, tienes la legalidad, tienes la Constitución, tienes la ley y tienes los decretos que te da un gobierno para combatir un fenómeno que en este caso lo vamos a llamar, ¿cómo se llama? Violencia representado en grupos al margen de la ley. Llámese guerrilla, llámese autodefensa, llámese paramilitarismo. No nos vamos a meter con crimen organizado ni con narcotráfico. Pero está bien en claro que el narcotráfico es y ha sido un gran combustible para el conflicto colombiano, pero no lo fue siempre. Fue desde los 80 para acá. Exactamente la década de los 80 del siglo pasado es la que define el futuro de esta generación de colombianos. Ahí está el meollo del asunto, en esos años 80. Y tú como Estado tienes todas las herramientas, tienes un ejército, el cual tiene el mayor presupuesto de Colombia. O sea, el presupuesto de Colombia no es para la educación. El gran presupuesto de Colombia no es para ciencia y tecnología, investigación y emprendimiento. El gran presupuesto de Colombia no es para la salud. El gran presupuesto de Colombia es para las fuerzas militares y la fuerza pública. Y cuando digo fuerzas militares y fuerza pública, en fuerzas militares, Fuerza Aérea, Marina,
infantería, ejército, todo esto. Y la fuerza pública, como dicen, la policía. Ahí está. ¿Y desde cuándo manejan todo ese presupuesto? Desde siempre. Aunque usted no lo crea, si este país ha sido de las democracias más antiguas, no ha sido porque haya tenido una vocación democrática hasta los tuétanos. No. Ha sido porque soterradamente este país le ha tenido miedo a los militares. Por eso. ¿Verdad? Y ese presupuesto, que es el más grande que tiene el país, todavía lo tiene, y que entre ese presupuesto hay algo que se llama gastos reservados, que no lo puede saber nadie porque se amparan en la bendita palabra de cuestiones de seguridad nacional. Y con todo eso, tú no pudiste derrotar a 30.000 fascinerosos. La guerrilla no pudo llegar a 80.000 guerrilleros. No. Que de pronto tuviera 100.000, 1 millón de simpatizantes, sí, simpatizantes, pero que ni se atrevían a ponerse un camuflado y coger un fusil. Eso es otra cosa. Como todos estos vendedores de odio y de guerra del extremo de la derecha, claro, son simpatizantes de la guerra, son simpatizantes del conflicto, pero ninguno de ellos se va a atrever a ponerse un camuflado y un uniforme del Estado para ir a combatir esos fenómenos. Eso sí está claro. Ellos de las esquinas y de los bares y de los restaurantes no van a salir, y de los grandes negocios no van a salir. Eso es para la pobredumbre, para que esta guerra siga matando pobres. Y si tú con todo eso, ayuda de Estados Unidos en no solo inteligencia electrónica, sino en capacitación, te manda los mejores helicópteros para el combate, por supuesto que no te manda los que ellos tienen cuando van a desplegarse en otras cosas, pero te mandan por excelencia hoy en día el mejor helicóptero para combate, que se llama el Black Hawk. Te manda todo, te manda los pilotos, te manda quien te va a entrenar, te manda a los Rangers, te manda a los boinas verdes, y toda esa gente se despliega en una brigada, que es la 10ª brigada, que estaba acantonada en Tolemaida. Hoy se llama, creo que, Fuerte Tolemaida. Allí estaba toda esa gente, y ahí todos esos gringos uniformaban con su uniforme americano, y todos esos personas que estaban adiestrando, y todos esos operadores que estaban adiestrando allí. Te mandan operarios de la CIA para que aprendas a hacer inteligencia y para que aprendas a torturar también, porque eso también es, y no van a decirme ahora ustedes que no, o si no, vean todos los escándalos en los últimos 5 o 10 años de la CIA con sus sitios oscuros. Sitios oscuros es donde llevan a los terroristas y no se sabe dónde están. Puede ser un buque, puede ser una casa segura en cualquier país, en fin. Bueno, fuera de eso, estamos hablando de esa década de los años 80. Te montan una escuela en Panamá a 1 hora y media en avión de cualquiera de las bases militares de la Fuerza Aérea de Colombia. Podría salir de la base de Palanquero, de Cali, del aeropuerto de Catán en Bogotá. En 1 hora y media estabas en la Escuela de las Américas en Panamá, donde se formaron y se forjaron a los más crueles, despreciables sátrapas y dictadores de América Latina. Y allá fueron a adiestrarse centenares de oficiales y suboficiales colombianos. ¿Y qué les enseñaban allá? De todo lo que había que hacer para contener a la izquierda y al comunismo en América Latina. Era la época de la seguridad nacional. Era la época del bipolarismo. Era la época de Rusia o de Estados Unidos contra Rusia. De allí, de esa Escuela de las Américas en Panamá, salieron todos esos dictadores y salieron muchos de esos oficiales formados allí para Colombia. Muchos pasaron por la brigada en Córdoba. ¿Y qué les enseñaron a hacer? Unos fueron y montaron la Operación Cóndor, que fue asesinar a todas las personas líderes de izquierda de todos los países sudamericanos que estuviesen asilados en otros países. Está documentado. Ya la CIA ha desclasificado
varios documentos de eso que están en el Congreso de los Estados Unidos. Lástima no ser uno bilingüe para uno podérselos leer, pero ya están desclasificados. Sí, es una desclasificación toda extraña porque hay uno le colocan como un marcador negro, pero alcanzan a desclasificar otras cosas y ahí está todo demostrado. Letelier, cómo lo mataron en Washington con una bomba. Bueno, en fin, todo eso. Cómo patrocinaban y de dónde salieron todos esos militares que fueron patrocinados por la Escuela de las Américas a ser dictadores. A Paraguay, los Stroessner, a Chile, los Pinochet, más sus Pinochitos, Trujillo en Dominicana, Manuel Antonio Noriega en Panamá, y en fin, todo lo que ustedes conocen, ni hablar de los Videla en Argentina, esos crueles tipos que todos sus enemigos los montaban en un avión y los tiraban al mar. Y no solo eso, sino que las mujeres que eran embarazadas las cuidaban los 9 meses, les sacaban el bebé y se lo robaban. Por eso nacen las madres de la Plaza de Mayo. Todo eso fue creado y montado en la Escuela de las Américas. Ustedes me han escuchado a mí que yo soy pro gringo, pero eso no comparto eso. Comparto muchas otras cosas, como la madurez de su democracia, la capacidad de trabajo, de ser el imperio, el pragmatismo que manejan, el saber que ellos no son amigos de nadie, ellos tienen es aliados. Eso me parece maravilloso, perfecto, pero en eso otro no. Bueno, toda Colombia, todo el ejército de Colombia, toda la institucionalidad de fuerzas militares y policía se benefició de eso. Con toda esa gabela no pudieron acabar con 30.000, 40.000 guerrilleros. La razón, explíquenme, no vamos ahora porque no las vamos a tener. Porque los picaba la culebra, porque les daba leishmaniasis, porque les daba miedo, porque la geografía, porque la topografía, porque no sé qué, no sé qué. Peor topografía no podía haber en Afganistán y en Tora Bora, en los combates esos, la gente se metía, que había hasta túneles y había cuevas bajo tierra, bajo la roca. Me van a decir que, y allá le llegaron a Osama Bin Laden, ahora me van a decir que acá en Colombia no. En Colombia capturaban al que le daba la gana. Pero como la guerra se convirtió en un negocio y en una manera de vivir, tanto de las fuerzas militares como de otro tipo de personas que se enriquecieron con la guerra, siempre se mantuvo. Entonces, si tú no acabaste con un grupo, con todo eso que te dieron, desde la Constitución para abajo, no pudiste con 40.000 fascinerosos, con 40.000 guerrilleros mal pertrechados, ¿qué te toca hacer? Negociar. Si no los derrotaste, nos duela o no, no los pudiste derrotar. Les diste unos golpes, sí, la guerrilla también te dio otro, y te dio el más cruel de todos: meterte en un alambre de púas a cientos de soldados y policías. Deciden negociar, pero vayamos a los 80. Llega un presidente, iluso o no, Belisario Betancur Cuartas, y decide hacer un proceso o conversar con la FARC. Allí fue el momento histórico de haberle regalado a una generación una nueva Colombia, una posible nueva Colombia. Otto Morales Benítez lo definió mágicamente en una frase que decía: pero los enemigos agazapados de la paz no permitieron que ésta se diera. Enemigos agazapados de la paz. Búsquela, googleela. Esa palabra pasó a la historia de Colombia y hoy está más vigente que nunca, pero con una diferencia, que hoy no están agazapados. Hoy lo hacen de frente, pero pidiendo que vayan los hijos ajenos a la guerra. Se hace un acuerdo que se conoció como el acuerdo de la Uribe o el acuerdo de Casa Verde. ¿En qué consistía? Hombre, consistía en que iba a haber una tregua con todos los grupos guerrilleros, empezaba con la FARC, y
Paralelo a eso, el Congreso de la República tramitó un acto legislativo, que fue el acto legislativo número 001 de 1985, donde se crea la elección popular de alcaldes. Pero esa elección popular de alcalde entraba en vigencia en 1986, perdón, es el acto administrativo, y 2 años después entraba en vigencia, o sea 1988, y así fue. El 13 de marzo de 1988 fueron las primeras elecciones en Colombia para elegir alcaldes. Estamos hablando de ya miren ustedes, 1988, pero el acto legislativo empezó a discutirse en 1985. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en Colombia los actos legislativos necesitan 2 periodos, o sea, dos años. No es una ley ordinaria, no es una ley estatutaria, no es una ley orgánica, no es una ley marco, es una reforma a la Constitución. Por eso se llama acto legislativo y necesita mayoría calificada y necesita de ese tiempo, por eso esos 2 años. Y ellos vienen y dicen, no, vamos a preparar a Colombia para que las elecciones sean 2 años después, o sea, en marzo del 88. Allí, junto a eso, las FARC vienen negociando con el gobierno de Belisario Betancur y vienen y dicen, vea, mire, ustedes si se acogen, vienen y tramitan también una ley de amnistía. Si ustedes se acogen a esa ley de amnistía, ustedes pueden hacer proselitismo. Y en 1985, fuerzas que no eran FARC, pero el solo hecho de saber que se creaba un nuevo movimiento independiente al bipartidismo que venía, liberales y conservadores, deciden entrar a ese movimiento político que se llamó Unión Patriótica UP. No se vayan a escandalizar ni vayan ahora a ponerse que comunista, que no sé qué. Ese no era un movimiento comunista que nace de un proceso de paz que le da opción a los de la FARC que si quieren hacer política desde allí para que dejen las armas es otra cosa. Pero es un movimiento político. ¿Qué pasa? Que después, poquito después, el Partido Comunista de Colombia se adhiere a la Unión Patriótica y lo respalda. Bueno, y ahí empiezan las cosas. Llega un momento histórico en que los de la Unión Patriótica dicen, tenemos que deslindarnos de todo lo que diga FARC, porque si la FARC fallan y fracasa el proceso de paz, no nos igualen a ellos, sino que nosotros sigamos siendo lo que somos, un movimiento político legalmente constituido. Y lo eran, pero nunca. Tal vez ellos intentaron y lo hicieron desligarse, pero esas fuerzas oscuras, pero esos enemigos agazabados de la paz, empezaron a crear mentiras alternativas y verdades alternativas de que ellos eran FARC, y les convenía. Y es cuando empieza esa matazón de la gente de la Unión Patriótica. El primero que rompe la tregua, o sea, el primer movimiento guerrillero que se va de la tregua, es el EPL, Ejército Popular de Liberación, y para los que no lo saben, se creó en Córdoba, en los Llanos del Tigre, en 1967. Y acabó y arruinó a centenares de agricultores, campesinos y ganaderos de Córdoba. Jesús María Alzate era el grupo que operaba en Córdoba, el frente que operaba en Córdoba. Y el Pedro León Arboleda hacia el San Jorge y el Bajo Cauca, del EPL, comandado por Bernardo Gutiérrez, ya muerto. Eso fue en Córdoba, creado en Córdoba. Y en esos años, 84, cuando el gobierno de Belisario, 1982-1986, y cuando se estaba en esa tregua, recuerden ustedes, lo del EPL se la pasaban en Montería, los calvos y toda esta gente. Y hacían unas filas en el Hotel Sinú, y allá iban los ganaderos a arreglar las vacunas, porque esa tregua se convirtió para eso. Y reputados ciudadanos de Montería eran los intermediarios entre el EPL y los ganaderos, y hoy gozan de buena salud, y hay que decirles señores, y están vivos.
Después llegaron la autodefensa, entonces se convirtieron en intermediarios de la autodefensa. Después llegó la corrupción y intermediario de la corrupción, y así sucesivamente. Llegaron los narcotraficantes y se convirtieron en intermediarios y comisionistas de los narcos. Y no les pasa nada, son un teflón. Bueno, pero ese es otro tema. Se rompe la tregua con el EPL en el 85. En 1987 se rompe con la FARC. La FARC vienen y crean una cuestión que se llamó Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, EP, Ejército del Pueblo, donde aglutina a quién, a la FARC, al ELN, al EPL, al M-19, al PRT y al Quintín Lame. Y empiezan a tomarse todo este país. Y es cuando ustedes recordarán, agosto de 1988, un martes 23 de agosto de 1988, se da el golpe letal más grande que le han podido dar al ejército y que cambia todos los manuales del ejército de Colombia en combate, y es la toma a Saiza en el sur de Córdoba. Y vinieron otra serie de golpes que hizo esa coordinadora guerrillera. Bueno, pero bien, todo este resumen para decirles, allí, en ese momento histórico, los enemigos agazapados de la paz le robaron, le atracaron la oportunidad de paz a millones de colombianos. Y esa generación que estaban haciendo en los 80, que hoy deben de estar entre los 35 y los 45 años, tuviese otra Colombia y otro país y otra esperanza y otras oportunidades. Y pasa el tiempo, se da otro proceso. Bueno, vinieron otros intentos, Tlaxcala, vinieron otros en Venezuela, Tlaxcala en México, vino lo de Andrés Pastrana, que para mí lo de Andrés Pastrana es grandioso, así no se lo quieran reconocer, pero algún día se tendrá que decir, pero ya yo lo he dicho y lo digo convencido, el presidente que derrotó políticamente a la FARC se llama Andrés Pastrana Arango, le guste o no le guste a la gente, y ahí está la historia y ahí están los hechos fácticos para demostrarlo. O sea que esto no es de que me cae bien, no, nada de eso. Ahí están los hechos, los derrotó a un costo de sangre altísimo, claro que sí, pero los derrotó políticamente, y fue el presidente que permitió la reingeniería del ejército de Colombia con el llamado Plan Colombia, que vino a disfrutarlo en operaciones el presidente que le siguió a Andrés Pastrana, que fue Álvaro Uribe. Pero no fue con Uribe. El trago amargo de no operar el ejército mientras estaba en esa reingeniería, y que le costó todo un problema, no solo a Colombia aprobar eso en el Congreso, pero aún más que esa ayuda la aprobara el Congreso de los Estados Unidos y esa Cámara de Representantes, que tenía entre ceja y ceja a Colombia por la violación de los derechos humanos y de los militares colombianos por la violación de derechos humanos, logró pasar. Eso se logró en el gobierno de Andrés Pastrana. También cabe decir el anverso de la moneda. Fue la época donde más crecieron las autodefensas. Y fue la época de las mayores y más crueles masacres. Pero ese tema para otro momento, porque mi hipótesis allí es que el gobierno de Estados Unidos y la CIA, en el fondo, con su departamento de operaciones encubiertas, dieron el beneplácito que mientras el ejército no operara, pudiesen operar las autodefensas. Bueno, y por eso hay en ese tiempo donde llegan la mayor cantidad de fusiles a la autodefensa. Pero ese es otro tema. No nos salgamos de esto. Entonces, se da esa oportunidad, pero viene y fracasa también. ¿Fracasa por qué? Fracasa por lo que tenía que fracasar, porque la FARC no creían que estaban siendo derrotadas políticamente, no se la creían. Después viene y le dan aceptan unos duros golpes a la FARC, pero no se lo aceptan por Álvaro Uribe Vélez, olvídese de eso. Esos golpes se los dan porque viene un ejército nuevo. Un ejército que ha sido reformado, una reingeniería que tiene un ejército que viene con Estados Unidos. Y Estados Unidos no es ningún pendejo. Estados Unidos viene y dice, bueno, ustedes van a empezar a operar aviones nuevos que se llaman los famosos aviones fantasma, pero ustedes no los van a operar. Ustedes tienen que subcontratar con nosotros a toda la gente que va a manejar esa tecnología, porque esa tecnología es de nosotros. Sí pueden estar colombianos dentro del avión, y así es.
Recuerden ustedes un avión de esos que se caen y secuestran a esa gente, pero bien. Montan en Puerto Rico no el país, sino en un pueblo en los llanos, Puerto Rico, la mayor base aérea que parecía que fuera gringa. Donde empiezan a golpear duro a la FARC. ¿Pero por qué los empiezan a golpear? Porque el gran problema de Colombia era la inteligencia. O sea, querían era combate, no, era inteligencia. Y cuando empieza el ejército de colombianos a valorar la inteligencia, a convertirse en verdaderos analistas de inteligencia, es cuando vienen los más duros golpes a la FARC. Y los golpes ablandan, pero no las derrotaban. No las derrotaban. Y viene Santos y hace el proceso de paz. Como lo he dicho siempre, no hay procesos de paz perfectos, y el que lo tenga, que me lo diga para documentarme y poderlo plantear y darle el crédito. Y hoy estamos ante otra gran oportunidad de poderle regalar un país nuevo a una generación que nació en el 2000. Vayamos a esa generación que haya nacido desde el 2000. Tienen 21 años hoy. Están terminando la universidad o van en algunos semestres. Aún pueden cambiar y conocer un nuevo país. Y los que han nacido hace 10 años y los que están naciendo ahora, ¿por qué vamos a ser tan egoístas nosotros? Que ya vamos de regreso o vamos camino a ese regreso en el buen sentido de la palabra, lo digo. ¿Por qué no darle la oportunidad a esos que vienen atrás? O sea, ¿por qué nuestro egoísmo? ¿Por qué? Que son unos miserables, despreciables, asesinos, descuartizadores, todo lo que ustedes quieran, mochacabezas, tiradores de cilindros, secuestradores, arruinadores. Sí, todo eso, la respuesta es sí, y todas las anteriores. Pero no vamos a quedar en eso. ¿No te das cuenta que eso es lo que no te deja? Por eso es que yo lo digo, no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, lo dicen todos los estudiosos de las ciencias del comportamiento. El perdón no es para ellos. El perdón es para nosotros, para liberarnos y poder decir, vamos a construir una nueva Colombia. Ya me perdoné, ya te perdoné, pero ese perdón es para mí, para yo poder darle esa oportunidad a esos colombianos que están naciendo ahora, que nacieron hace pocos años, a que tengan un país mejor que el mío. Yo creo que esa es la responsabilidad nuestra. Creo. De no ser así, somos una parranda de egoístas, que lo vemos con el medio ambiente. No, vamos a acabar el agua, vamos a acabar el oxígeno, vamos a acabar todo, hay que talar lo que sea, hay que ganar billetes, el que venga atrás que arree. Sí, hay gente que piensa así. Bueno, y no lo ve ahora con la pandemia, de algo nos vamos a morir. ¡Ja! Y te estornudan en la cara. Igual esto. ¿Por qué no darle la oportunidad? Tú no le estás dando la oportunidad a Timochenko. Tú no le estás dando la oportunidad a todos esos comandantes de guerrilla. Tú le estás dando la oportunidad a millones de colombianos que están a la espera de ver un país lleno de esperanza. Ya tú no lo viste, ya no lo vimos. Bueno, ya no hay nada que hacer. Cristóbal Colón murió contento, feliz, y creyó que estaba en las Indias Occidentales. Y nunca supo que estaba en América. Pero murió más contento, no pudo morir. Sí, no fue la época de paz para nosotros. Pero que uno llegue y diga, pero ayudé a construirla. Es tan grande eso que borra todo lo demás. ¿Por qué no ayudamos a construir esa paz? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para decir más sangre, más fusil, más guerra, pena de muerte para los guerrilleros. Aquí viene una frase que yo sé que esto no gusta. Y yo siempre he dicho que hay que ponerse un ratico en la ropa del otro, en la cabeza del otro para entenderlo, no para darle la razón. No para darle la razón, para entender. Cuando a ti se te meten cosas en la cabeza y todo el mundo te dice que no, que eso no es así, pero a ti se te mete y te das contra la pared y sigue hasta que llega un momento y tú dices, oye, los demás tienen la razón. Yo no puedo seguir así. A esos tipos se les metió en la cabeza que esa ideología
era la que los iba a llevar a rescatar al país. Todos veíamos que estaban mal, pero ellos no. Ellos no, como nuestros padres. Muchas veces nos maltrataron. Ellos no lo hacían por malo, porque no sabían. Les hubiesen enseñado, no, tal vez no lo hubieran hecho. ¿Tú por qué no lo haces hoy? Porque lo aprendiste. Y porque no te quieres parecer. Exactamente con ellos lo mismo. Una ideología los alienó a tal manera que estaban convencidos de eso. Bueno, y tan convencidos no estaban que muchos murieron en el monte. ¿Tú crees que eso es? No, es que me dio un antojo. No, eso es una lavada de cerebro impresionante. Y por eso lo hicieron. Y los va a perseguir esa estima toda su vida. Pero ya no tienen el fusil. ¿Ustedes creen que ellos van a derrotar a esa leonera de congresistas? Oye, no pudo ni Pablo Escobar con los congresistas. Ni los paramilitares pudieron con los congresistas. Ni el cartel de Cali, ni el norte del Valle juntos pudieron con los congresistas, ni pudieron con Samper. Yo por eso soy de acuerdo con una frase que un día me dijo Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, o Don Bernardo. Ya, Toñito, aquí quienes corrompieron a la autodefensa fueron los políticos, no fue el narcotráfico. Yo casi me caigo de la silla. Pero después, esa frase me da vuelta en la cabeza y concluí que es verdad, que no es descabellada. No es descabellada. Yo soy de la generación que vi lo que pasó en los 80 con Belisario Betancur. De pronto no creí en ese proceso también, pero fue una oportunidad y lo vi como una oportunidad. Pero la alienación que nos metían con las verdades alternativas y las mentiras alternativas en los medios de comunicación por presión de los militares nos llevó a perder y a cerrarle la puerta a esa oportunidad de oro. Hoy, Dios, la vida, el universo, como lo quieran llamar, me da la oportunidad de estar en otro proceso. Esta vez más leído, más estudiado, con más años. Y no me voy a equivocar nuevamente. Y no voy a dejar que verdades alternativas y mentiras alternativas me cambien la convicción de que la única salida que tiene este país a este conflicto es una salida negociada y en donde la ventaja sea ganemos todos, en especial todos los colombianos civiles que han estado fuera del conflicto pero que han sufrido a más no poder el castigo de ese conflicto, en especial la gente del campo, en especial nuestros campesinos, en especial la gente rural. Por eso veo con egoísmo como el egoísmo de mucha gente que toda vida vivió en la ciudad y la guerrilla nunca se tomó esas ciudades, no tiene la solidaridad para con esa gente que sí dio sus familiares, no solo para el ejército colombiano legalmente constituido, sino para todos los fenómenos de violencia ilegales, llámese guerrilla, autodefensas, paramilitares, bandas al margen de la ley, como lo quiera decir. ¿Ya? Porque a esa gente les encanta la guerra, pero bien lejos de la casa de ellos. Esa gente agazapada y no enemiga de la paz en Colombia son hoy en día, a 3 de marzo de 2021, los verdaderos enemigos de esta nación y de este país. Métaselo en la cabeza. Vamos por el bien y por el regalo que se merecen esas generaciones que vienen detrás de nosotros, que están naciendo hoy con pandemia, a que cuando tengan uso de razón vean un país al menos lleno de esperanza y construyendo reconciliación y construyendo paz.
Discúlpenme la extensión del programa, pero necesitaba decir esto. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva gratitud. No les quito más tiempo. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.